10 datos más importantes sobre la Pascua. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos fascinantes datos sobre eventos y festividades alrededor del mundo. Hoy, vamos a sumergirnos en el espíritu de la Pascua y compartir los 10 datos más importantes sobre esta celebración tan especial. Así que prepárense para empaparse de conocimiento y disfrutar del viaje. Recuerda, si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones para recibir nuevos videos como este. Comparte los videos, déjame un me gusta y comenta en qué país estás viendo el video. Sin más preámbulos, comencemos. El primer datos más importantes de la Pascua es el orígenes antiguos de la Pascua. La Pascua, aunque es una festividad cristiana, tiene raíces que se remontan a antiguas tradiciones paganas relacionadas con la primavera y la renovación de la vida. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, encontramos la narrativa de la institución de la Pascua. En Éxodo 12 versículo 1 a 14, Dios instruye a Moisés y a Aarón sobre la celebración de la Pascua como conmemoración del evento en el que el ángel de la muerte pasó por alto las casas de los israelitas marcadas con la sangre del cordero sacrificado, durante la 10ª plaga en Egipto. Versículo clave, y aquel día será para vosotros en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo 12 versículos 14. El significado del Cordero Pascual. En Éxodo capítulo 12 versículos 3 a 6 se detallan las instrucciones específicas sobre la selección y sacrificio del Cordero Pascual. Este Cordero sin defecto simbolizaba la pureza y la redención, y su sangre aplicada a los dinteles de las puertas protegía a los israelitas de la muerte. Versículo clave: tomaréis un cordero para cada familia, según el número de personas, y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Éxodo capítulo 12 versículos 4. La conmemoración anual. En Levítico capítulo 23 versículos 5 a 8, se establece la celebración anual de la Pascua junto con otros festivales importantes del calendario religioso judío. Esta celebración tenía un significado profundo como recordatorio del poder liberador de Dios y su pacto con el pueblo de Israel. Versículo clave: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne, 7 días se comerán panes sin levadura. Levítico capítulo 23 versículos 5 a 6. El segundo dato importante de la Pascua es la fecha móvil. La Pascua es una festividad que tiene una fecha móvil, determinada por un cálculo específico que sigue el calendario lunar. Este método de determinar la fecha de la Pascua está arraigado en la tradición judía y tiene sus raíces en las instrucciones que Dios dio a Moisés en el Antiguo Testamento. Aquí hay una descripción de cómo se determina la fecha de la Pascua según la Biblia, junto con los versículos de referencia. Instrucciones para el calendario de la Pascua. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 6, Dios da instrucciones específicas a Moisés y a Aarón sobre la observancia de la Pascua y la institución de un nuevo calendario para el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12 versículos 1 a 2, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Éxodo capítulo 12 versículo 6 y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cálculo basado en la luna nueva. En Levítico, capítulo 23, versículos del 5 al 8, se establecen las instrucciones para la celebración de la Pascua y se explica el método para determinar la fecha, que se basa en el ciclo lunar. Levítico capítulo 23 versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, será la Pascua de Jehová.
Levítico capítulo 23 versículo 6 Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne, 7 días se comerán panes sin levadura. Celebración continuada. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20, se narra la última cena de Jesús con sus discípulos, que se celebró durante la Pascua judía, y establece una nueva conmemoración en su memoria. Lucas capítulo 22 versículos 15 a 16. Y les dijo, con deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca, porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lucas capítulo 22 versículo 19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El tercer dato importante de la Pascua es el huevo de Pascua. Es importante señalar que la tradición del huevo de Pascua, tal como la conocemos hoy en día, no está directamente relacionada con la Biblia ni tiene un respaldo bíblico explícito. Sin embargo, puedo ofrecerte un enfoque simbólico para entender el concepto del huevo de Pascua a la luz de la fe cristiana. Simbolismo de renacimiento. Aunque no hay versículos específicos que mencionen los huevos de Pascua en la Biblia, podemos reflexionar sobre el simbolismo del huevo en sí mismo. El huevo, por su forma y su capacidad de albergar nueva vida, ha sido utilizado en diferentes culturas como símbolo de renacimiento y renovación. Renacimiento en Cristo. En el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículos del 25 al 26, Jesús habla con Marta, hermana de Lázaro, quien acababa de morir. Jesús le dice. Juan capítulo 11 versículos 25 a 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí, Jesús establece la idea central del renacimiento espiritual a través de la fe en Él. Esta idea se relaciona simbólicamente con la renovación de la vida que se celebra en la Pascua. Resurrección de Jesús. El evento central de la Pascua cristiana es la resurrección de Jesús. En el Evangelio, específicamente en Mateo capítulos 28 versículos 1 a 10, se relata cómo Jesús resucitó de entre los muertos, lo cual marca la culminación de la Semana Santa y es motivo de celebración para los cristianos en todo el mundo. Mateo capítulo 28 versículos 5 a 6. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. El cuarto dato de la Pascua es el conejito de Pascua. Es importante mencionar que la tradición del conejito de Pascua tampoco tiene una base directa en la Biblia, pero puedo ofrecerte una reflexión sobre cómo podemos relacionar simbólicamente la figura del conejo con la Pascua desde una perspectiva cristiana. Simbolismo de fertilidad y renacimiento. Aunque la Biblia no menciona específicamente al conejo en relación con la Pascua, podemos entender su asociación simbólica con la fertilidad y el renacimiento. El conejo, conocido por su alta tasa de reproducción, ha sido un símbolo de fertilidad en diversas culturas a lo largo de la historia. Nueva vida en Cristo. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús dice. Juan capítulo 10 versículos 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Aquí, Jesús habla sobre la vida abundante que ofrece a aquellos que le siguen. Esta idea de vida plena y renovada se relaciona simbólicamente con el concepto de renacimiento y nueva vida en Cristo, similar al simbolismo del conejo como un portador de nueva vida en la naturaleza. Metáfora de la fe y la esperanza. Aunque el conejo no es un elemento directo en la narrativa bíblica de la Pascua,
podemos verlo como una metáfora de la fe y la esperanza que se renuevan en la resurrección de Jesús. Así como el conejo representa la fertilidad y la vida nueva en la naturaleza, la resurrección de Jesús ofrece una nueva esperanza y vida espiritual a aquellos que creen en Él. El quinto dato más importante de la Pascua es la Última Cena. La Última Cena es un evento significativo en la tradición cristiana, ya que marca el momento en que Jesús compartió la comida de la Pascua con sus discípulos antes de su crucifixión. Aquí hay una descripción basada en la Biblia sobre la Última Cena, junto con versículos de referencia. Preparativos para la cena. En el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículos del 17 al 19, se narra cómo Jesús instruyó a sus discípulos para que prepararan el lugar donde celebrarían la Pascua. Mateo capítulo 26 versículos 17 a 18. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre, y decidle, el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Institución de la Cena del Señor. Durante la cena, Jesús tomó pan y vino y los ofreció como símbolos de su cuerpo y su sangre, instituyendo así la Cena del Señor como un memorial de su sacrificio. En el Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos del 19 al 20, se registra este momento. Lucas capítulo 22 versículos 19 a 20. Y tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Anuncio de la traición. Durante la cena, Jesús anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. En el Evangelio según Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 27, se describe este momento. Juan capítulo 13 versículos 21 a 22. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. El sexto datos más importantes de la Pascua son los 40 días de Cuaresma. Los 40 días de Cuaresma son un periodo de ayuno, penitencia y preparación espiritual observado por muchas denominaciones cristianas en anticipación a la celebración de la Pascua. Aquí tienes una descripción basada en la Biblia sobre los 40 días de Cuaresma, junto con versículos de referencia. El propósito de la Cuaresma. En el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 2, se relata cómo Jesús pasó 40 días en el desierto ayunando y siendo tentado por Satanás antes de comenzar su ministerio público. Este evento sirve como modelo para la práctica de la Cuaresma. Mateo capítulo 4 versículo 1 a 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El significado del ayuno y la oración. En el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos del 16 al 18, Jesús enseña sobre el ayuno y la oración como prácticas espirituales importantes durante la Cuaresma. Mateo capítulo 6 versículos 16 a 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El tiempo de reflexión y arrepentimiento. En el libro de Joel,
capítulo 2, versículos del 12 al 13, se exhorta al pueblo a arrepentirse y volverse a Dios durante un tiempo de ayuno y oración. Job capítulo 2 versículos 12 a 13. Pero ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El séptimo datos más importantes de la Pascua es la Semana Santa alrededor del mundo. Es importante tener en cuenta que la Semana Santa, aunque es una celebración cristiana que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, no se describe específicamente en la Biblia como una festividad con nombre propio. Sin embargo, podemos explorar cómo esta semana es observada y celebrada en diferentes partes del mundo desde una perspectiva bíblica. Celebraciones y rituales. En varios países alrededor del mundo, la Semana Santa es una época de intensa actividad religiosa, con procesiones, representaciones teatrales de la Pasión de Cristo y otros rituales que recuerdan los eventos de la última semana de la vida terrenal de Jesús. La entrada triunfal. En el Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículos del 6 al 9, se relata la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, un evento que marca el inicio de la Semana Santa y es recordado en muchas iglesias a través de la celebración del Domingo de Ramos. Mateo capítulo 21 versículos 6 a 9. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima de ellos. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y las multitudes que delante iban y las que detrás seguían, aclamaban, diciendo, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. La última cena y la crucifixión. Los eventos de la última cena, la crucifixión y muerte de Jesús son narrados en los Evangelios, especialmente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos relatos son leídos y reflexionados durante la Semana Santa en las iglesias de todo el mundo. La resurrección. La culminación de la Semana Santa es la celebración de la resurrección de Jesucristo en el Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua. Este evento central en la fe cristiana se narra en los Evangelios, como en Marcos 16:6. Marcos 16:6, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Octavo datos más importantes de la Pascua es el pan de Pascua. Es importante señalar que la expresión pan de Pascua no se menciona específicamente en la Biblia como una práctica o tradición religiosa. Sin embargo, podemos explorar el significado del pan en la Pascua desde una perspectiva bíblica, especialmente en relación con la última cena y la institución de la Cena del Señor. Aquí hay una descripción basada en la Biblia sobre el pan en el contexto de la Pascua. La última cena y el pan. En el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 28, se relata cómo Jesús compartió el pan con sus discípulos durante la última cena, instituyendo así la Cena del Señor como un memorial de su sacrificio. Mateo capítulo 26 versículos 26 a 28. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo y lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pan sin levadura. En el contexto de la Pascua judía, se consumía pan sin levadura como parte de las festividades.
Este pan sin levadura simbolizaba la prisa con la que los israelitas tuvieron que salir de Egipto, como se menciona en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 16 versículos 3. No comerás leudo con él, 7 días comerás con el pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. La tradición de comer pan sin levadura. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 3, se hace referencia a la observancia de la fiesta de los panes sin levadura por parte de los primeros cristianos. Hechos capítulo 12 versículos 3. Y habiendo tomado a Pedro, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 cuaterniones de soldados, para que le custodiasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. El noveno datos más importante de la Pascua es la tradición de la caza de huevos. Es importante destacar que la tradición de la caza de huevos no tiene un respaldo directo en la Biblia, ya que es una costumbre secular que se ha desarrollado a lo largo del tiempo en diferentes culturas. Sin embargo, puedo ofrecerte una reflexión sobre la importancia de los huevos en la Pascua desde una perspectiva bíblica. Simbolismo de los huevos en la Pascua. Aunque no se mencionan los huevos específicamente en la Biblia en relación con la Pascua, podemos entender su simbolismo en el contexto de la celebración de la resurrección de Jesucristo. Los huevos, al ser símbolos de fertilidad y vida nueva, pueden representar la idea de la nueva vida que surge de la tumba vacía de Jesús después de su resurrección. El significado de la resurrección. En el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos del 5 al 6, se narra el momento en que las mujeres que visitan la tumba de Jesús encuentran un ángel que les anuncia su resurrección. Mateo capítulo 28 versículos 5 a 6. Pero el ángel les dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. El concepto de renacimiento espiritual. En el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús habla con Nicodemo sobre la necesidad de nacer de nuevo espiritualmente para ver el reino de Dios. Juan capítulo 3 versículos 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aunque la caza de huevos no se menciona específicamente en la Biblia, podemos relacionar su simbolismo con la idea de renacimiento y vida nueva que se celebra durante la Pascua cristiana. Los huevos, como símbolos de vida y renovación, nos recuerdan la esperanza y la promesa de la resurrección de Jesucristo, que es el corazón de la celebración de la Pascua. El 10º datos más importantes de la Pascua es la diversidad de tradiciones. Es importante destacar que la diversidad de tradiciones asociadas con la Pascua refleja las diferentes prácticas culturales y religiosas en todo el mundo, y no todas estas tradiciones tienen un respaldo directo en la Biblia. Sin embargo, podemos explorar la idea de diversidad en la forma en que se celebra la Pascua desde una perspectiva bíblica. Celebraciones alrededor del mundo. A lo largo de los siglos, la Pascua ha sido celebrada de diversas maneras en diferentes culturas y tradiciones religiosas. Esta diversidad refleja la riqueza y la complejidad de la experiencia humana y la fe. El mandato de proclamar la buena nueva. En el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, Jesús envía a sus discípulos a hacer discípulos de todas las naciones, lo que implica una diversidad de contextos culturales y sociales. Mateo 28 versículos 18 a 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Respeto por las diferencias culturales. En las epístolas de Pablo se enfatiza la importancia de respetar las diferencias culturales y de practicar el amor y la tolerancia hacia los demás. Romanos 14 versículos 1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Primeros de Corintios capítulo 9 versículos 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Colosenses capítulo 3 versículos 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. La diversidad de tradiciones asociadas con la Pascua nos recuerda la amplitud y la profundidad del mensaje de la resurrección de Jesucristo, que trasciende las barreras culturales y unifica a todos los creyentes en su amor redentor. En lugar de dividir, esta diversidad nos invita a celebrar la riqueza de la experiencia humana y a encontrar unidad en